Ahora sí, estamos ok, vamos a dar inicio. Tal como les comenté hace un momento, yo no veo a nadie, solamente me veo yo en este momento. No es que sea egocéntrico, sino que de esa forma la grabación puede salir mejor de imagen, ¿ya? Pero si alguno tiene sus micrófonos abiertos, por favor, ciérrelos y así de esa forma, apáguenlos, perdón, así de esa forma no interrumpimos. eh, Bien, vamos a continuar la segunda parte de la primera carta a Timoteo, que es la carta que el apóstol Pablo le escribió, una carta pastoral, una carta personal que el apóstol Pablo le escribió a su fiel discípulo, a su fiel amigo, a su hijo, aquí él dice, mi hijo amado, ¿ya? Que se llamaba Timoteo. Y Timoteo recibe de parte del apóstol Pablo instrucciones, porque el apóstol Pablo deja a Timoteo en Éfeso para que administre la iglesia durante un tiempo, para que la lidere, la guíe, para que ordene algunas cosas, ¿ya? Entonces, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que, bueno, le entrega instrucciones para poder ordenar esta iglesia, y además lo anima y Sí, además sí. le advierte. Por lo tanto, ¿Me puedo nosotros vamos a contarte un hablar, poquito? Ya, pues hijo, que el papá está viendo algo. ya, no sé quién tiene Yo- abierto el micrófono, si lo puede cerrar, ¿Lo puede, por favor? Bien, eh, por lo tanto, hoy vamos a ver justamente lo que yo les estaba comentando. Hablamos la semana pasada acerca de instruir. El apóstol Pablo instruye a Timoteo en cuestiones relativas a la iglesia de Éfeso, de cómo debe él ordenar algunas cosas, y hoy vamos a hablar acerca de lo que es animar y advertir, ¿sí? Recordemos que esta carta tiene un triple propósito, que es instruir, animar y advertir. Vimos la primera, nos vamos a ir por las dos segundas a continuación. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, anímate. Anímate a servir y anímate a vivir. Es lo que a grandes rasgos el apóstol Pablo deja ver en esta carta dirigida a su discípulo que se llama Timoteo, y él le dice, anímate. Y el primer anímate que vamos a ver es, anímate a servir. Anímate a servir. El apóstol le dice a Timoteo, anímate a servir. Primera de Timoteo 3, 1 al 5, vamos a leer el versículo 1, dice, se dice el texto bíblico, y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Todo lo que tiene que ver con el servicio en la iglesia, o con el servicio dentro de lo que es la obra de Dios, dentro de lo que tiene que ver con el servir a otros creyentes, todo eso eh, es una función noble. Todo lo que tiene que ver con el servicio a Dios es noble, es algo que es algo puro, ¿ya? El apóstol Pablo le dice, anímate, y anímate, según la RAE, la definición de este concepto es infundir ánimo o energía moral a alguien, infundir ánimo o energía moral a alguien, o incitar a alguien a alguna acción, o motivar a alguien a alguna acción. Esto es algo que nosotros como profesores constantemente tenemos que hacer en el liceo con nuestros alumnos, que es motivarlos a estudiar, motivarlos a tener, bueno, a cursar todo el año, a hacerlo bien, a sacarse las mejores calificaciones que puedan. Los motivamos por medio de aquellas cosas que ellos pueden lograr si ellos se esfuerzan en lo académico. Y el apóstol Pablo anima a Timoteo en algo que es genial, que tiene que ver con lo espiritual, y ese mismo ánimo nosotros le entregamos a ustedes. Anímense a servir, ¿sí? Por lo tanto, aquí viene la pregunta: ¿quieres servir en la comunidad? Entonces hazlo.
¿sí? Pero para eso tienes que involucrarte. Para servirnos, tenemos que involucrarnos. La palabra obispo es un término griego que significa guardián. Guardián de las familias, ¿sí? O aquel que observa, que ve, que incluso tiene que ver con esto de supervisar, pero no como ese supervisor jefe que es el que manda, sino con cuidar, con guardar, ¿ya? No tiene una connotación jerárquica. El obispo no es alguien que está sobre otras personas, sino que por el contrario, es alguien que sirve, es una acción realmente noble. Por lo tanto, si ustedes desean servir a Dios, también lo pueden hacer dentro de la iglesia o dentro de lo que es la comunidad, y es una acción noble. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice que si alguno anhela obispado, anhela o desea una función noble. Por lo tanto, el obispo es un guardián. A mí me gusta este concepto porque yo me imagino, no sé, los guardianes de las galaxias, o todo lo que tiene que ver con guardián, siempre tiene que ver con cuidar, siempre tiene que ver con proteger, siempre tiene que ver con preservar. Y en este caso tiene que ver con preservar, bueno, la fe, la vida de iglesia, ¿ya? Y con el servicio. En Génesis 4:9 dice lo siguiente: el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? No lo sé, respondió Caín. ¿Acaso soy el que debe cuidar a mi hermano? Servir a Dios es servir a las personas, y ese servicio debe reflejarse en nuestros hogares. Nosotros debemos servir a Dios, pero servir a Dios también es servir a las personas. Primera de Timoteo 3:4 dice que el obispo debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con respeto. Por lo tanto, servir o animarse a servir es servir a otros y es cuidar a otros también, ¿sí? Por lo tanto, así como dice Primera de Timoteo que debe gobernar bien su casa, debe hacer que sus hijos le obedezcan con respeto. En otras palabras, ama a los otros, ama en tu hogar. El obispo debe ser, o aquel que sirve, que se anima a servir. Nosotros usamos como ejemplo el obispo, pero esto es el deber de todo creyente: amar en su hogar a sus hijos, a su esposa, tratarlos con amor, tratarlos con respeto, ¿sí? Debe enseñar no solamente a su familia, no solamente a sus hijos, sino también a todos los que tienen que ver con la familia cristiana, ¿sí? La familia, me refiero a todos los creyentes. Entonces, ama, enseña, cuida en tu hogar y también en la comunidad de fe. Nosotros, como creyentes, tenemos el deber de cuidar nuestro hogar, independiente de cómo sean nuestras familias, ¿sí? Si probablemente solamente es una familia donde está solamente la mamá y la hija, o solo el papá y la hija, pues bien, el deber del creyente es amar y enseñar con el ejemplo, ¿sí? Y también cuidar el hogar. Y por supuesto, cuidarnos entre nosotros en la fe. La misión que le fue encomendada al obispo es cuidar que el creyente no se desvíe, o que el creyente no apoye su fe en otras cosas, que no es Cristo. Por lo tanto, anímate a vivir con los creyentes, vive de acuerdo a lo que eres y a quién perteneces. Anímate a vivir de acuerdo a lo que eres. Ahí vamos a introducir este nuevo concepto que es anímate a vivir. Primera de Timoteo dice, 3:14 dice, aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, por si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es
la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3:14, lo voy a leer nuevamente, dice, aunque espero, dice el apóstol Pablo, aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, por si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Yo siento aquí a un papá hablándole a un hijo, cuando escucho estas instrucciones o estas recomendaciones que el apóstol Pablo le habla a Timoteo. Si me retraso, sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Por lo tanto, anímate a vivir con los creyentes, de acuerdo a lo que eres, de acuerdo a quién perteneces. ¿Saben una cosa? Nosotros a veces como creyentes tratamos de, sin darnos cuenta, mostrar algo que a veces no somos. Quizás por compromiso, quizás porque queremos guardar cierta imagen frente a otras personas. Ahora que somos creyentes, tengo que mostrar, por ejemplo, que esto yo lo considero nocivo para el creyente, es mostrar que nunca estoy triste, porque ahora soy hijo de Dios. O es mostrarme siempre fuerte, cuando en realidad estoy todo destruido, todo roto por dentro. Recordemos que dentro de la iglesia de Dios, dentro de lo que es este cuerpo de Cristo en el cual estamos insertos, habemos personas que nos acercamos a Jesús porque reconocemos que somos imperfectos. Por lo tanto, como somos imperfectos, tenemos errores, tenemos pecados incluso, que le van a hacer daño al otro que está al lado mío. Pero a pesar de eso, nosotros tenemos que animarnos a vivir con los otros creyentes. Es decir, reconocer que el otro tiene una debilidad y que el otro me puede hacer daño. Pero también yo, como creyente, tengo que tener la capacidad de perdonarlo. ¿Para qué? Para poder vivir con él, para poder convivir con él. Pero él también me va a tener que perdonar a mí, porque yo también tengo debilidades, yo también tengo cosas en mi vida que le van a hacer daño a otro. A veces no es pecado, pero sí es falta de sabiduría, por ejemplo, de cómo movernos entre los creyentes. Por lo tanto, debemos animarnos a vivir entre los creyentes, de acuerdo a lo que somos, no esconder lo que somos. Cambiar, por supuesto, aquellas cosas que debemos cambiar, pero también ser delante de otros honestos, y delante de Dios, por supuesto. ¿Sí? Y de acuerdo a quién pertenecemos. ¿A quién le pertenecemos? A Dios. ¿A quién le pertenecemos? ¿Quién nos compró a nosotros? Nos compró Jesucristo por medio de su sangre. Nos compró, nos transformó en hijos. Ya no somos extraños para Dios, ya no somos ajenos para Dios. Dios para nosotros ya no es alguien que está por allí gobernando el mundo, pero que no está preocupado ni tiene intenciones de participar en lo íntimo y personal de mi vida. ¿Sí? Le pertenecemos a él. Segunda de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Es decir, tú estás en Cristo, yo estoy en Cristo, Cristo nos creó de nuevo. Somos alguien nuevo, tenemos una creación espiritual en nosotros, una que no teníamos. Ahora dice Segunda de Corintios que si estamos en Cristo somos una nueva creación. Y Primera de Pedro 2:5 dice, también ustedes son como piedras vivas, con los cuales se está edificando una casa espiritual. ¿Sí? Es decir, somos integrantes vivos en la casa de Dios. La casa de Dios no es la iglesia, la estructura esta de piedras. La casa de Dios somos nosotros. Cristo habita en nosotros. ¿Sí? Tampoco es un templo X o algún lugar donde nos reunamos. Esa no es la casa de Dios. Ese es el lugar donde se reúnen las casas de Dios, por decirlo de alguna forma. Nosotros que somos la iglesia, ¿sí? Somos piedras vivas. Y entre nosotros edificamos una iglesia. Somos una iglesia. Todos nosotros somos la iglesia.
Por lo tanto, somos integrantes vivos dentro o en la casa de Dios. Somos personas que conforman este gran cuerpo llamado iglesia. Todos nosotros, unidos, somos la iglesia de Dios. Por lo tanto, anímate a vivir entre los creyentes. Anímate a vivir en medio de nosotros, con tus defectos, con mis defectos, con nuestros defectos y con nuestras virtudes. Pero quien nos une es Dios por medio de su Espíritu Santo, que está en nosotros. ¿Mm? También cuídate. Cuídate. Este es el otro concepto que está dentro de esta carta, que es cuídate. Primero, el apóstol Pablo animaba a los creyentes, animaba a Timoteo, ¿sí?, a vivir entre los creyentes, lo animó para poder vivir esta vida cristiana. Y por otro lado, cuídate también. Le decía el apóstol Pablo, cuídate. Nosotros debemos cuidarnos. Debemos cuidar nuestra fe y debemos cuidar las disciplinas espirituales. Debemos cuidarnos porque hoy en día existen un montón de creencias que nos hacen pensar, ya, pero, ¿y esto será de Dios? Hoy alguien me preguntaba acerca de X situación y me decía, ¿tú crees que esa persona fue salva o no fue salva? Y la verdad es que todos los conceptos relativos a la salvación se encuentran en la Biblia. La Biblia es la verdad, la Biblia es la palabra de Dios que nos lleva a conocer a este Dios de verdad. Primera de Timoteo 4, del 1 al 3. Dice así: en los últimos tiempos, uno ve, algunos abandonarán la fe. ¿Sí? Es decir, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuida tu fe, porque en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe. Y esto va a suceder. ¿Sí? Cuando hablamos de la fe se refiere a dos cosas. Uno, que es la creencia en Dios y en la obra de salvación de Jesucristo. Todos nosotros tenemos una fe puesta en Jesucristo. Los que hemos creído en Jesús tenemos la fe puesta en Él. Es decir, nuestra vida, nuestro edificio, todo lo que nosotros construimos, lo construimos en base a lo que hemos creído de Jesucristo. ¿Qué hemos creído de Jesucristo? Que Dios envió a su Hijo al mundo por medio de una mujer que era virgen, es decir, que nunca había tenido relaciones sexuales con ningún hombre, ¿ya? Que en ella fue engendrado Jesús. Jesús nació, vivió como hombre, y siendo hombre, él estuvo dispuesto a servir y a obedecer a Dios hasta la muerte. Y muerte de cruz, o sea, no cualquier muerte. Podría haber obedecido, no sé, hasta la muerte de cáncer, no. Podría haber obedecido hasta la muerte de, no sé, otro tipo de muerte, pero no, él obedeció hasta la peor muerte que existía en ese tiempo, que era morir crucificado. Era una muerte no solamente horrible, sino que además era una muerte humillante, porque la persona era exhibida delante de todos los testigos, ¿sí? Delante de muchos testigos era exhibida esta persona, no tenía una muerte digna, pero él estuvo dispuesto a morir de esa manera. Por lo tanto, nosotros creemos que este Jesús en el que nosotros creemos murió, y que esa muerte de cruz era el precio que se tenía que pagar por nuestros pecados. ¿Sí? Y nosotros hemos creído a esto. ¿Por cuántos pecados pagó Jesús? Y no sé, alguno debe pensar, ¿Jesús pagó los pecados que cometía hasta hoy? Pues no. Alguno dirá, no sé, Jesús pagó los pecados hasta mañana. No, Jesús pagó los pecados de ayer, los de hoy, los de mañana, hasta que nosotros nos encontremos con Él. Él pagó toda nuestra culpa. Él pagó el precio de todo lo que nosotros debíamos delante del Padre. El pago de estos pecados significó la muerte de Jesús en la cruz. Pero también nosotros creemos que Jesús no fue capaz de ser retenido por la muerte. Cuando Él murió, la misma muerte no pudo sostenerlo porque Jesús era justo y Jesús venció a la muerte. Y dice la Biblia que no fue capaz de sostener a Jesús. Entonces al tercer día Jesús resucitó. Como hombre resucitó.
Y en esa resurrección, nosotros hemos creído. Y creemos que hoy está sentado a la diestra del Padre como hombre, ¿sí? Esperándonos. Por lo tanto, nuestra fe está puesta en Jesucristo. Nuestra fe está puesta en Él. Él es poderoso, ha vencido la muerte. Él fue capaz de pagar toda nuestra culpa, ¿sí? Por lo tanto, cuida tu fe, porque esta fe que tú tienes, esta fe que yo tengo, no fue una fe barata, no costó, no se compró en el supermercado al 2 por 1, sino que es una fe que costó caro, se pagó un alto precio y nosotros debemos cuidarla. El apóstol Pablo, cuando le dice a Timoteo, cuida tu fe, porque en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe, tú no la abandones. Que nadie en comunidad de fe abandone su fe, ¿sí? Porque fue alto el precio que se pagó por ti. Pero además, debemos cuidar, y el apóstol Pablo pone hincapié en esto, cuida la enseñanza, ¿sí? Cuida la doctrina bíblica, cuida lo que yo les acabo de comentar, cuídalo, porque algunos van a inventar algunos salvadores, algunos van a hacerte creer que con Jesús no alcanza, algunos van a hacerte creer probablemente que Jesús es una moneda de cambio, es un amuleto que tú puedes usar para que te traiga suerte. Jesús no es eso. Sus enseñanzas son verdad, y esa verdad nos trae libertad, y esa verdad se encuentra en la Biblia. Y nosotros, cada uno como creyentes, debemos estar dispuestos a estudiar esta palabra, a buscar, a que sea nuestro primer alimento en la mañana y nuestro último bocado antes de dormir. Eso debe ser la palabra. Esta palabra alimenta el alma, ¿sí? Por lo tanto, hay que cuidarse de ver y oír cualquier cosa cristiana. Muchos documentales se visten de cristiandad, muchos consejos se visten de cristiandad, pero no tienen ningún fundamento en la Biblia. Todo lo que nosotros hacemos y creemos tiene un fundamento en la Biblia, y no nos podemos salir de ese margen. El Señor nos dejó ese camino, esa verdad, y en eso nos tenemos que regir todos los creyentes, los que llevan muchos años y los que llevan minutos de convertido. La palabra de Dios es en la cual debe estar fundamentada nuestra fe. Por lo tanto, no creamos a cualquier cosa, ¿sí? Hay algunos pseudos profetas que hablan de juicios y de destrucción para las personas y para los países. Todo lo que tiene que ver con juicio está escrito en la Biblia. Todo lo que tiene que ver con salvación está escrito en la Biblia. Todo lo que tiene que ver con bienestar está escrito en la Biblia. Y todo lo que tiene que ver con juicio también está escrito en la Biblia. Está estipulado con tiempos y momentos. Y este tiempo en el que estás tú y en el que estoy yo es un tiempo de gracia. Es un tiempo de favor de Dios hacia nosotros. Es un tiempo en el cual nosotros podemos acceder a esta salvación con libertad, podemos alzar nuestras manos, nada nos puede condenar. Si hay un arrepentimiento genuino, ninguno de nosotros puede decir, yo no alcancé la fe. Por el contrario, cuando hay un arrepentimiento genuino, es porque hemos alcanzado esta fe, ¿sí? Primero 4:7 dice, rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes o mentiras, ¿sí? A veces los creyentes o las personas se afirman en esta gente que te dice, no sé, la declaración positiva, por ejemplo, que no digas cosas negativas, ¿sí? No digas lo malo, porque te va a resultar todo mal. No, tú quieres que las cosas te resulten bien, aunque vayan mal. Cree en Jesucristo, apóyate en Él, lee su palabra, escudriñala, como dice la versión Reina Valera, que tiene que ver con buscar ahí, meditar en ella, poner la palabra en nuestra mente y disfrutar la voz de Dios por medio de la Escritura, ¿sí? Y vamos a hablar de lo que venía hablando, de las disciplinas espirituales. Cuida las disciplinas espirituales. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4, del 13 al 14, le dice, en tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras.
y a enseñar y a animar a los hermanos, ejercita el don que recibiste, ¿sí? Nosotros como creyentes debemos tener este ejercicio. El apóstol Pablo recomienda a su hijo Timoteo y le dice, cuida estas disciplinas espirituales. Mientras, no sé, si me demoro, si tardo en llegar, tú dedícate a la lectura. No dejes de leer la palabra. Léela en voz alta, escúchate hablarla, que la escuchen tus hijos. Bueno, no sé, no hace referencia a que Timoteo tuviera hijos, pero que la escuchen los hijos de los hermanos que están en Éfeso, que la escuchen los nietos, que la escuchen todas las personas que están ahí. Dedícate a leerla, escucha la verdad, que no solamente entre por la vista, que te entre por los oídos. La palabra de Dios es algo que todos nosotros debemos cuidar, debemos practicar, debemos leer. La Biblia debe ser leída. Nosotros hoy, en esta era de la humanidad, en esta época de la humanidad, tenemos muchísimas versiones de la Biblia, versiones antiguas, versiones nuevas, versiones en lenguaje actual, tenemos la versión NBI, y todas las Biblias transmiten el mismo mensaje con distintas palabras. El objetivo es lograr comprender lo más que podamos esta escritura y poder vivirla y poder disfrutarla y poder amarla también. Entonces, dediquémonos a la lectura. A veces, aunque no comprendamos algunas cosas, yo me acuerdo cuando comenzó mi vida cristiana, yo leía la Biblia, la leí por 6 meses y no la entendía, pero igual la leía, porque yo decía, en algún momento la voy a entender. En algún momento recuerdo que el pastor de aquel entonces estaba predicando y yo llevaba como 4 semanas más o menos, no más de eso. Y yo leía la Biblia y no lograba comprender muchísimas cosas. Y el pastor hablaba de estas cosas y decía, ustedes, a todos los que estábamos ahí, ustedes tienen que leer la Biblia, tienen que hacerlo en la mañana, porque si tú no lees la Biblia, nos empezó a retar. Y yo me empecé a enojar porque él me estaba retando por algo que yo no lograba comprender, que era leer la Biblia. Yo leía la Biblia, efectivamente la leía, pero no la entendía en ese entonces. Y mientras él estaba predicando afanado, yo lo interrumpo en su predicación y le digo, yo no logro entender este libro. Así lo dije, yo no logro entender este libro. Y me enojé con el pastor. Y él quedó totalmente descolocado porque estaba inspirado, afanado, tratando de hacer entender a los miembros de su congregación que lean la Biblia. Y yo le decía, yo la leo, no la comprendo. Y él hizo un paréntesis, porque me vio que yo estaba molesto, y me dijo, bueno, Ariel lleva poco tiempo y es comprensible que él no la entienda porque la está leyendo, por lo tanto, no te preocupes, ya la vas a entender, pero ustedes, yo ahí me quedé tranquilo porque dije, ya, no me está hablando a mí, y a lo otro lo retó, no sé, le llamó la atención, y los otros calladitos porque llevaban mucho tiempo más que yo. Así que, pero más allá de todo esto, nosotros tenemos que esforzarnos en tratar de entender su palabra. Por más que no la entendamos, esa no puede ser una excusa para no leerla. En la medida que nosotros vamos leyendo y vamos preguntando, vamos a ir comprendiendo más y más. Hasta el día de hoy yo busco personas que saben más que yo de la Biblia y pregunto porque uno no se la sabe toda respecto a la palabra. Y eso también tenemos que aprender a hacer, ¿sí? Estar dispuesto a preguntarle a otros que saben más que nosotros. Por lo tanto, debemos dedicarnos a la lectura pública de las Escrituras. Luego dice a enseñar y a animar a los hermanos. Y luego ejercita el don que recibiste. ¿Saben ustedes? Yo no voy a profundizar en esto ahora porque vamos a tocar el tema en algún momento no muy lejano, pero cada uno de nosotros tiene un don. Y el apóstol Pablo dice que debemos ejercitar este don. Pero la palabra que a mí me interesa en este momento es ejercita. La verdad es que todo lo que tiene que ver con las disciplinas espirituales se ejercitan. Hay que practicarlas, hay que leer y hay que orar. Esto se desarrolla en la medida que nosotros lo practicamos. Primera de Timoteo 4:15 dice, no reprendas
con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los ancianos como a las ancianas como a madres, a las jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Es decir, cuida tus relaciones interpersonales. Esto es importante, porque más de alguno de nosotros se puede ofender por alguna cosa que nosotros digamos, o que ustedes digan, o que te digan, dentro de la congregación. Entonces, 1 Timoteo 5, del 1 al 2 dice, no reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a las ancianas como a madres, a las jóvenes como a hermanas, con toda pureza. El cómo nos relacionamos con otros habla de lo que hay en nuestros corazones. Saben que generalmente nosotros nos dejamos ver de acuerdo a cómo le hablamos a otros, de acuerdo a lo que abunda en nuestro corazón. ¿Sí? La comunidad no solo la componen aquellas personas que tienen la misma edad que nosotros, sino también aquellas que son de mucha más edad y de mucha menos edad. El apóstol Pablo recomienda a Timoteo, y este es un consejo que va para todos nosotros, para tener una buena relación entre todos nosotros. Si hay que reprender al anciano o corregirlo, tiene que ser como si fuera tu padre, ¿sí? Con amor, con delicadeza. Si vamos a reprender o a corregir a alguna anciana o alguna persona mayor que nosotros, también debemos hacerlo como si fueran nuestras madres. Nosotros deberíamos ver a las personas mayores que nosotros como si fueran nuestros papás y nuestras mamás para poder hablarles con el amor que corresponde. Y le recomienda a Timoteo, un hombre, él era un hombre, y le dice a Timoteo, mira Timoteo, a las chicas jóvenes, o que sean de tu edad, tú debes tratarlas como si fueran tus hermanos. Y tiene que ser con un corazón puro, con un corazón limpio. ¿Sí? Por lo tanto, todo lo que se hace en la vida de iglesia o en las relaciones interpersonales, puede ser dentro de la familia cristiana o puede ser fuera de la familia cristiana en tu trabajo, puede ser en el colegio, si alguno está estudiando en la universidad también. Todo tiene que hacer con este consejo, todo tiene que ser así. Siempre a los mayores tratarlos como si fueran nuestros padres, y a las mujeres, en el caso de los hombres, y a los hombres, en el caso de las mujeres, tratarlos como si fueran hermanos. ¿Sí? Esto en relación al respeto. ¿Sí? Todos debemos mirarnos con amor. Con amor. Nosotros, dentro de comunidad de fe, tenemos personas adultas, pero también tenemos niños. Abundan los niños. Los niños merecen tu saludo. ¿Sí? Los niños merecen que tú llegues y les digas, hola, ¿cómo estás? X. No importa el niño que sea. Así sea un bebé. Hay que saludar a los niños desde pequeños. Mostrarles amor, como si fueran nuestros hijos. Tratarlos también de esa manera. Por lo tanto, nuestro deber como creyentes es derrochar amor o derramar amor desde el más anciano hasta el más pequeñito de la comunidad. Debemos cuidar, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuida tus relaciones interpersonales. Primera de Corintios 13:5, esta es una carta que habla acerca del amor, y dice así, el amor, está hablando del amor, no hace nada indebido. O sea, si tú amas de verdad, no vas a hacer nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Este texto es fuerte y también es impactante para nosotros porque nos habla acerca de cómo nos debemos relacionar con los otros y nos hace ver si realmente en nosotros hay amor hacia X persona o simplemente hay tolerancia nada más. El amor no hace nada indebido, ¿sí? El amor no busca lo suyo. En otras palabras, si tú amas a aquella persona, no vas a tratar de salvarte perjudicando a otro. ¿Sí? En ese sentido. Y no guarda rencor. Ah, me la hiciste y me la vas a pagar.
¿no? El que me la hace, me la paga. Nos falta el que, el que dice eso, no, yo la verdad es que acepto, pero no perdono. Están esas personas que no son capaces de perdonar. Probablemente sí, te voy a aceptar, pero no te voy a perdonar. O perdono, pero no olvido. Eso no es perdón. Eso es rencor, ¿sí? No olvidar. La verdad es que el perdón olvida la falta. Dios olvidó la falta que nosotros cometimos en contra de Él. Y ese es el estándar que nosotros tenemos. Hablemos con tino, con delicadeza, hablemos con cuidado, hablemos con amor, hablemos con dulzura. Colosenses 4:6 dice que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, ¿sí? Así sabrán cómo responder a cada uno. De buen gusto, no andar hablando de Colo-Colo, esas conversaciones no son buenas, ¿ya? Ni de la U tampoco, démosle a la U. Hablemos de Huachipato, esa es una conversación amena. Entonces, Colosenses 4:6 nos enseña cómo debemos hablar. La Biblia es tan sabia. Si nosotros miráramos un poco más la palabra de Dios, me refiero como sociedad, nos llevaríamos muchísimo mejor. La Biblia habla, y en Colosenses dice que su conversación sea amena y de buen gusto, y así sabrán cómo responder a cada uno. Imagínense ustedes, nosotros cuando respondemos mal, seguramente es porque nuestra conversación no ha sido de buen gusto, ni tampoco ha sido amena, o no ha sido con atención, con dominio propio. Por lo tanto, debemos cuidar esto igual, que nuestras conversaciones, aunque a veces lleguen a un punto de calor, por decirlo de alguna forma, que siempre en nuestra mente esté, si yo voy a conversar una situación X, que sea para solucionarlo y no para grabarlo. ¿Sí? Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos esto en mente. Y además tratarnos con santidad. Primera de Pedro 1:15 dice, más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. ¿Quién nos llamó? El Padre a través de Jesucristo. ¿Sí? Y nos dio un sello en nuestro corazón, y ese sello es el Espíritu Santo, que vive y habita en nosotros. Primera de Pedro dice que seamos santos en todo lo que hagamos, que nada lo hagamos con mala intención, que nada lo hagamos con malicia, que todo lo hagamos pensando como si se lo estuviéramos haciendo a Dios, en nuestro trabajo, en nuestro trato al esposo, en nuestro trato a la esposa, en nuestro trato hacia los hijos, en nuestro trato entre nosotros como comunidad de fe, aunque tengamos que hablar a veces cosas que nos molesten, que nos incomoden, por ahí cuando nos corrijan, a nadie le gusta que lo corrijan, a nadie le gusta que le digan, mira, esto lo hiciste mal, porque nos duele, porque nos da en el ego, pero aun cuando lo hagamos, hagámoslo con buena intención, con santidad, ¿sí? Con pureza, con una conciencia limpia, no con el fin de encontrarle el error a todo. A veces tenemos eso, que en todo vemos el defecto. Bueno, si vemos algo malo, corrijamos con amor, ¿sí? Pero con santidad también. Y si es que es atingente, que alguno de nosotros lo haga. Probablemente es mejor que lo haga otra persona, ¿sí? Pregunta, ya para ir terminando. En este tiempo, ¿cómo nos ha animado y advertido la palabra de Dios? Menciona alguna experiencia brevemente. Entonces, en este tiempo, ¿cómo nos ha animado y advertido la palabra de Dios? ¿Sí? Yo sé que todos hemos sido animados y todos hemos sido advertidos por la palabra de Dios. Y alguno puede decir, oh, yo me acuerdo que en una oportunidad yo estaba muy desanimado y alguien vino y me habló de un texto que estaba en la Biblia y eso produjo tanto ánimo en mi corazón que yo continué, no sé, realizando X labor. O alguno que en algún momento iba a cometer un error, no sé, alguien le hizo algo y pensó, no, este va a ver quién soy yo. Este va a descubrir quién soy yo. No sabe quién es un Toledo.
Y cuando iba camino a eso, se cruza con otro, o se le cruza un texto bíblico, una palabra por la cabeza que habla acerca del perdón, y ahí Dios te advirtió, cuidado con lo que vas a hacer, te puedes equivocar. ¿Sí? O quizás tenga que ver con algo que creías que era, que estaba en la Biblia, pero en realidad no estaba. ¿Sí? Como por ejemplo, algunos creen que en la Biblia está el texto bíblico que dice, ayúdate que yo te ayudaré. No existe ese texto bíblico, no existe, ¿ya? Así que bueno, dejo abierto ahora el micrófono para todos aquellos que quieran responder a esta pregunta.